¿Está presentándose? Bueno. Sí, pero no ha cargado todavía. Listo. Entonces, vamos a hablar básicamente de tres temas gruesos. Unos antecedentes que voy a introducir brevemente, luego de la parte de técnicas, la parte constructiva del proceso, de dos proyectos que tuvimos a cargo, y por último, una serie de aprendizajes con las comunidades que tuvimos la oportunidad de trabajar y los técnicos del maestro constructor que nos aportó grandes conocimientos. Entonces, vamos a hacer primero un recuento rápido. El objeto de este contrato, que fue un contrato que Agra obtuvo a través de una convocatoria del PNUD, fue básicamente de diseñar y construir unos equipamientos y unos prototipos de vivienda. Ellos los llamaban prototipos, que no es una palabra que a nosotros normalmente nos gusta, por eso la llamamos vivienda modular progresiva y centros comunitarios. Tuvimos a cargo el diseño de 3 prototipos de centros comunitarios y el encargo de construir uno de ellos. Esto fue un trabajo que se hizo por los términos de referencia que estaban estipulados con mucho rigor, de principio a fin, con la participación de las comunidades de La Mojana, de estas 3 veredas, eran comunidades campesinas, de pescadores y agricultores. Entonces, hicimos la vivienda y luego la construcción del Morrocoy, que lo llamaron ellos así, que fue nuestro centro comunitario que vamos a presentar más adelante. Iniciamos con una serie de recorridos por el territorio, con unas maquetas que llevamos de un estudio previo que se había hecho en oficina, de unos análisis de implantación y de tipologías que habíamos catalogado. Entonces llevamos las maquetas, recorrimos con las familias, las personas que querían acompañarnos allá en los asentamientos, con los técnicos del PNUD, con nuestros propios técnicos. Luego hicimos una serie de talleres participativos de diseño, se validaron luego de haberlos perfeccionado en oficina, y por último, pues se hizo la construcción. Una de las actividades que hicimos previas al diseño fue muy valiosa, que fue la identificación de saberes y oficios. Eso pues no viene al caso ahora explicar el detalle. Podemos, a quien quiera y le interese esta parte más social del proyecto, poderlo mostrar con mucho gusto. Es una de las cosas que nos enorgullece, porque de hecho esta metodología que llamamos saberes colectivos la hemos podido aplicar a otros contextos y ha sido pues muy valiosa, insisto. Esa actividad específica nos permitió identificar si había maestros o maestras constructoras, porque había muchas mujeres que sabían de las actividades de construcción, y con ellos identificar las casas que se adaptaban mejor a ese territorio y las razones por las cuales se adaptaban, entendiendo temas de bioclimática, de seguridad, de materialidad, de espacialidad. Entonces, entremos ahora a esta fase segunda, en que van a explicar Joan Caicedo y David Cruz, que fueron los arquitectos que estuvieron de principio a fin allá en las 3 veredas donde trabajamos, que fueron El Torno y Tosnovan, en el municipio de San Marcos Sucre y de San Benito Abad, y Cecilia en el municipio de Ayapel, en Córdoba. Son veredas colindantes en la subregión de La Mojana, que es la parte occidental de la Gran Depresión Momposina, que es donde confluyen los ríos San Jorge, Magdalena y Cauca, que es como una gran esponja cenagosa que estuvo anegada 4 años prácticamente durante la ola invernal, y por eso se entró a trabajar este proyecto de cambio climático y de variabilidad climática. Entonces les doy la palabra a Joan y David para la sección que ellos van a presentar. Buenas tardes, mi nombre es David Cruz, hago parte del equipo de Agra Arquitectos. Como lo mencionó Marinés, previo a un trabajo con la comunidad, se identificaron unos materiales que eran los más usados en la zona y eran tradicionales. Se investigó un poco sobre las tipologías tradicionales y cómo
esa arquitectura de Córdoba y de Sucre, pues tenía unas características especiales muy adaptadas al territorio y cómo había sido afectado por la ola invernal. En consecuencia, se identificaron materiales como la palma amarga, que es una palma que crece en las sabanas de Córdoba y que se utiliza para los techos, la venda aguja, que es una paja que se amarra en manojos y también se utiliza para cubiertas, pero requiere una técnica mucho más especializada. También se identificaron algunas especies maderables que habían sido muy afectadas por la ola invernal y también la lata castilla o la lata de corozo, que es una especie de vara natural tipo macana, la cual tiene una alta resistencia y durabilidad debido a que su cáscara externa es muy fuerte y cuando se lija pues tiene un color muy bonito. Entonces es muy útil para cerramientos, pero también tiene algunos usos estructurales. Los lugares que recorrimos eran cerca del municipio de San Marcos, que fue el municipio elegido para hacer los dos prototipos, tanto la vivienda como el centro comunitario, y cerca a este municipio hay unas veredas que son Buenavista y Chibolos, donde se concentraba la mayor producción de estos biomateriales. Otra cosa también importante de recalcar es que no solo se buscaron materiales, sino también ese recorrido involucró buscar mano de obra, eh, la cual tenía pues en su saber toda la experiencia de las técnicas tradicionales y el uso de estos biomateriales adaptados ancestralmente en la región. Eh, y pues ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Joan para que siga con la siguiente parte de la exposición, en la cual vamos a explicar un poco el proceso constructivo y detalles más puntuales en cuanto a los materiales y técnicas. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Nosotros esta parte, digamos, en esta segunda parte de la presentación, vamos un poco a abarcar las etapas de construcción que se llevaron a cabo en La Mojana. Empezamos por la cimentación, después la estructura, después vamos a hablar de la cubierta y por último de los cerramientos y al final algo un poco como de experiencias generales de lo que fue la obra. Inicialmente nosotros en el recorrido que hicimos en la Mojana, ese recorrido inicial preliminar, identificamos, digamos, como algunas soluciones que tiene la comunidad, principalmente la comunidad indígena Zenú, que históricamente para separarse del suelo en épocas de inundación hacían unos montículos de tierra para poder en épocas de inundación sembrar sobre esos montículos y luego en la época de sequía, donde había estado inundada, esa tierra quedaba muy abonada, quedaba llena de nutrientes y ahí sembraban. En la región lo que se comenzó a hacer con las viviendas y fue una adaptación de las comunidades es que en las épocas de lluvias ellos y para construir sus viviendas hacían lo que se denominan aterrados, que son montículos de tierra para separar sus construcciones del suelo. En la fotografía del lado derecho podemos ver una vivienda con ese montículo de tierra que ha ido creciendo, digamos, fue creciendo exponencialmente con el tiempo para poder, en la época de lluvia, que no se entrara el agua a las casas. Ese fue para nosotros el principio básico, digamos, de construcción y lo tuvimos en cuenta para arrancar nuestro proceso como de diseño y contemplar cómo iba a ser la construcción desde la cimentación. Para el caso, nosotros hicimos dos construcciones, la vivienda y el centro comunitario. La vivienda tenía un concepto de, digamos, de una vivienda prototipo para una familia y el centro comunitario tenía que ser ese lugar muy seguro en que en épocas de inundación la comunidad pudiera refugiarse allí, que fuera un punto de refugio para épocas de emergencia.
En el lote que nosotros hicimos la construcción del centro comunitario en la vereda del Torno, el terreno en sí no era el más apropiado, tenía que ser muy seguro para poder albergar a la comunidad en épocas de emergencia. Entonces, ese terreno tocó hacerle un filtro francés que se basa en hacer una especie de espinas de pescado en el terreno para que el agua drene muy rápidamente y esto no afecte la cimentación de la construcción ni vaya a tener un asentamiento muy fuerte. Nosotros tuvimos que conseguir unos materiales específicos. Cuando se trabaja en la ruralidad, y es algo importante de mencionar, es que la consecución de materiales no es tan sencilla, que era un poco lo que hablaba ahora David, y es que hay que hacer unos estudios y unas indagaciones previas para saber dónde se consiguen esos materiales. En el caso del filtro francés y para la cimentación, esta piedra tocó traerla, por ejemplo, de un lugar que se llama Chi, que queda más o menos a 2, 3 horas en moto de donde teníamos la obra. Esa piedra venía del río Cauca, la traían en lancha más o menos unas 6, 8 horas, que tocaba que transportaran este material en piedra. Entonces, a veces hay que tener como en cuenta eso. Para nosotros es importante mencionarlo en la etapa de construcción, porque no es fácil, digamos, esa consecución de materiales. Llevarlo por tierra era la otra opción, pero los costos por peajes, básculas y las canteras que quedaban muy lejos, salía todavía más caro que traerlo por el río. En la etapa de la cimentación y con, con las cotas de inundación que nos fueron suministradas a nosotros, teníamos que más o menos tocaba levantarnos del suelo para estar en un nivel seguro, era más o menos 1,20 m del terreno del lote en el que nos encontrábamos. Para esto tocó hacer los aterrados que mencionaba anteriormente, y esos aterrados que los habíamos visto que los utilizaban en las viviendas y en las construcciones que ellos hacen, ese aterrado se hizo a través de un suelo cemento, que es una mezcla de suelo propio de ahí, digamos, del sector, que tiene algo de arcillas, arena y cemento. Las arcillas, digamos que la mezcla adecuada le da una compactación, hace que la consistencia sea muy buena y al final queda como si fuera una placa muy, muy resistente, casi que de cemento, eso queda durísimo. La compactación la hicimos con máquinas. La rana que aparece en la imagen del lado izquierdo, y también hay otra máquina que utilizamos que es la conocida como bailarina o canguro, que aparece al costado derecho, inferior derecho. La consecución, digamos, de este tipo de herramientas para nosotros también en la ruralidad fue un poco complicado. En San Marcos conseguimos las ranas, el canguro se conseguía en Montería, que era a 2 horas y media aproximadamente, pero incluso nos salió más económico alquilarlo en Bogotá y llevarlo hasta la vereda, hasta el torno, trabajar con el equipo y después devolverlo. Incluso lo enviamos por Interrapidísimo, si no estoy mal, y pues también fue un proceso enviar una máquina tan pesada, pero era necesario para poder cumplir con los estándares de calidad que nos estaba pidiendo el contratante. Precisamente hablando de estos estándares, se hicieron unas pruebas al terreno, a esa compactación que tenía que cumplir con unos niveles de compactación. Vemos en la imagen de la mitad eh, cómo se tomaban las muestras que luego se enviaban y se trajeron a Bogotá para hacerles un análisis de laboratorio y que fueran aprobadas, al igual que en la imagen que aparece al lado derecho, que es las tomas de concreto que se hacen normalmente en cualquier obra para poder analizar la resistencia del concreto. Esto es importante porque estos cilindros de concreto a nosotros nos tocó llevarlos hasta Montería. Eran más o menos 3 horas de viaje en una van para poder fallar esos cilindros y poder demostrar que
estaba dando la resistencia que esperábamos y que se estaba haciendo la mezcla como era. Esto, digamos, para nosotros en un momento fue, digamos, como de mucha tensión, porque el agua que utilizábamos era el agua, digamos, que estaba en disponibilidad en la vereda. A veces no sabíamos si era agua muy limpia, que cumpliera con los estándares para la mezcla. Eh, los cilindros en el proceso de llevarlos en el laboratorio también nos decían que en ese transporte podía pasarle que perdieran resistencia. Entonces, digamos, es algo a tener en cuenta cuando se construyen sitios alejados de centros urbanos. En esta etapa, digamos, de la cimentación y para el confinamiento del aterrado que nombraba anteriormente, nosotros en esa etapa de recorrido que hicimos inicialmente en el territorio, en el costado izquierdo vemos una imagen que, que tiene una lata, una madera, como ven ustedes, ubicada verticalmente, que es el cerramiento de la vivienda. Este cerramiento lo separan del piso a través de una especie, digamos, de aterrado o zócalo para que no se dañe tan rápidamente en la parte baja al tener contacto con el agua. Ese fue como el principio inicial y muy, digamos, una recomendación muy fuerte que nos hacían en todos lados cada vez que les preguntábamos a ellos cómo construían y cómo hacían muy seguras sus viviendas y que se preservaran los materiales con el tiempo. Nosotros lo implementamos. eh, en este sentido, se utilizan dos materiales. Normalmente, según lo que vimos, se utiliza madera y se utiliza bloque. En este primer ejemplo, tenemos un cerramiento con tablas de madera. Se hacía el cerramiento del tablestacado, por dentro se hacía una imprimación para proteger la madera después contra la humedad y se comenzaba después a rellenar y se terminaba haciendo una plataforma muy compacta, muy segura y pues que en épocas de inundación nos garantiza que no se va a desbarrancar y que no le va a pasar nada, digamos, a la construcción. Otro tipo de cerramiento o de confinamiento del aterrado es el bloque. El bloque no se consigue tampoco fácilmente, no hay muchos proveedores de bloque en la región, se hace de una manera un poco artesanal. Ellos manejan una especie de moldes como los que utilizamos a veces en la casa para hacer gelatina o para hacer galletas. Entonces ellos tienen un bloque con la forma del ladrillo y artesanalmente hacen una mezcla de arena con cemento, lo vierten en este molde y de un día para otro, después al otro día, quitan el molde y queda el ladrillo. Nosotros inicialmente optamos por utilizar un bloque que conseguimos en San Marcos, pero cuando lo llevamos a la obra nos dimos cuenta que incluso en el transporte el bloque con el golpe y con el salto en el camión se desportillaba y se desmoronaba. Eh, Al final nos tocó optar por cambiar el bloque porque no nos daba una garantía de que el material fuera a perdurar y a dar las garantías eh, de, de, de calidad del material. Entonces nos tocó después traer un bloque de montería, pero es una como de las experiencias que tenemos de la consecución de materiales allá en la región. En el centro comunitario, como lo nombraba, nosotros teníamos que tener unas especificaciones muy altas de seguridad y eso comenzaba desde la cimentación. Primero hicimos el aterrado y nos dimos cuenta de que el aterrado era tan fuerte que incluso nos podía servir como formaleta para lo que iba a ser las vigas de amarre y las zapatas al momento del fundido, por lo cual nos ahorramos la madera, no tuvimos que utilizar madera y nos quedaba una formaleta perfecta. Entonces hicimos el aterrado, después se hizo la siembra normal que se hace en la base para saber dónde va a quedar la cimentación. Hicimos esa excavación con barra, a punta de barra, la hizo el maestro y tomábamos normalmente siempre los niveles y después hicimos la fundida. Esto fue muy importante porque era el arranque de lo que iba a ser y lo que iba a sostener nuestra estructura y nuestra edificación. En la imagen de la derecha vemos lo que son el arranque de los pedestales, que eran unos pedestales de concreto precisamente pensados y hechos
para que la madera que después iba a ser de las columnas quedara separada del suelo y pues así evitar lo que nombraba anteriormente, que es eh, que tenga mucho contacto con el agua. Durante toda la etapa de, de construcción, para nosotros siempre fue muy importante, tanto de diseño y construcción, desde el inicio, tener una relación constante con la comunidad. Esta relación al principio fue de preguntarles a ellos cómo hacen sus construcciones, cómo identificar nosotros cuáles son los materiales más utilizados en la región, las técnicas utilizadas para construir. Durante la época y durante el proceso de construcción, lo que hicimos nosotros también fue unas capacitaciones, lo llamamos así, en las que la comunidad asistía a la obra, ellos veían lo que nosotros estábamos haciendo y construyendo, que no fuera algo ajeno a la comunidad, ellos hacían también sus aportes, sus recomendaciones y aprendían de lo que se estaba haciendo. Esto lo hicimos durante todo el proceso con el fin de que no solo ellos tuvieran una participación activa, que siempre fue activa, sobre todo por parte de mujeres, es importante mencionar esto, que las mujeres en este tipo de actividades siempre son más participativas que los hombres, ahí como lo pueden ver en el video. Y esto nos garantizaba que luego de dejar las construcciones y de terminar el trabajo, la comunidad estuviera enterada de cómo fue el proceso constructivo, qué materiales se utilizaron y también saber qué mantenimiento se le hace para con este resultado y con esta manera, digamos, de trabajar, se garantiza mucho que ellos participen y garanticen la sostenibilidad en el tiempo de la edificación. Pues siguiendo la secuencia constructiva, una vez terminados los aterrados y las cimentaciones, se prosiguió con la hechura de las estructuras de madera. Esta madera vale la pena mencionar lo que es madera certificada e inmunizada con sales CCA y pues fue una madera de pino que llevamos a la Mojana y tuvo un excelente comportamiento en términos de las plagas que la pueden afectar y también en términos de su durabilidad respecto al clima. La primera actividad que se hizo después de completar la cimentación fue el arranque de las columnas para la vivienda, como se ve en la foto de la izquierda, donde dice casa. No se utilizó una cimentación, digamos, profunda o muy pesada, sino que simplemente, previa a una investigación que había hecho la oficina en campo, se determinó que era suficiente tener un horcón de madera que estuviera impregnado de una laca o un material que se llama vareta, que se utiliza para impermeabilizar los postes de las cercas, y se le agregaba una bolsa plástica que estaba pegada con grapas y se colocaba directamente en el aterrado y se compactaba pues para que quedara recta. Y la verdad funcionaba muy bien. Para el centro comunitario, como lo mencionó Joan, era un lugar de refugio y necesitaba pues una seguridad mucho más completa. Por eso se decidió que a la cimentación iban a arrancar unos pedestales que estaban unidos a una platina, como se puede ver en la imagen del centro, y ahí se pernaba a la columna, eran columnas de 18 centímetros, pues fue un proceso bastante arduo, sobre todo teniendo en cuenta que eran elementos bien pesados. Otra cosa que fue importante en esa construcción de la estructura de madera es que siempre se pensó que como eran prototipos tenían que ser prefabricados. Entonces el maestro Diomer Trujillo montó dentro del campamento un lugar especial para la prefabricación de esos elementos. Y como los elementos eran rollizos, o sea, eran cilíndricos, se asemejaban mucho a la guagua. Él era es muy experto en el manejo de guagua, entonces
los encajes de la madera rolliza son, y las uniones son muy similares a las que se trabajan con guadua, en este caso específico de estos dos proyectos. Entonces, por eso, como vamos a ver más adelante, hay unas uniones que recuerdan mucho a las uniones de guadua, pero es importante resaltar que, como se ven en las fotos de la izquierda, muchas veces lo que hacíamos era prefabricar en el suelo, como la cubierta que se ve de la casa en la parte izquierda, y luego se izaba una vez todas las piezas habían sido clasificadas, y esto permitía pues que la construcción fuera mucho más rápida y avanzar también bajo techo o bajo una polisombra en los momentos de lluvia donde pues era imposible colocar estos elementos muy pesados a grandes alturas. Para el centro comunitario fue un poco diferente porque sí se prefabricaron las uniones, pero sí tuvo que encajarse pues más madera en el sitio directamente, y algunas uniones tenían que retocarse. Pero en general ese proceso de prefabricado para el prototipo que se pensó, digamos, industrializar con los siguientes, que no se realizaron o no lo realizamos nosotros, siempre estuvo presente la prefabricación. Como ya les mencioné, los tipos de uniones que se manejaron eran muy similares al aguado. Entonces, como se ve en la foto superior izquierda, las uniones como tradicionales que encontramos en la primera visita eran un poco toscas, eran de materiales un poco a veces como que chocaban, no eran como materiales que uno suele encontrar juntos como el concreto y la madera. Entonces simplemente se amarraba, se dejaba simplemente apoyado, valga la redundancia, las vigas sobre la columna de madera, y se les ponía algún tipo de alambre, pero no era mucha la seguridad que ofrecía pues ese sistema. Entonces, debido a eso, lo que se puso en práctica fue utilizar platinas que le dan mayor seguridad pues a toda la construcción. Y como vemos en las diferentes fotos de acá, podemos ver uniones de pito de flauta, boca de pez, que son muy similares a las de la guadua y permiten prefabricar los elementos en el piso para que una vez izados pues se puedan construir mucho más fácil. Y ya, todos los elementos metálicos de las uniones, teníamos que garantizar que fueran seguros contra la humedad, porque pues es un ambiente supremamente húmedo ya que está al lado de una ciénaga. Entonces eran elementos hincados y con anticorrosivos pues especiales para que ninguna unión fuera a deteriorarse en el tiempo. Aquí comenzamos con la parte ya de lo que sería la estructura, tanto de la vivienda como del centro comunitario, y la estructura de la cubierta. En la foto que está en el costado izquierdo podemos ver lo que decía David. El maestro Diomer primero lo que hacía era prefabricar los elementos, los armaba en el piso. Después de armarlos en el piso, los presentaba, como se llama, presentar las maderas. Después de que hiciera la rectificación de medidas en piso, les terminaba de hacer los últimos ajustes, desmontaba y se iba a montar pieza por pieza sobre la estructura o sobre las columnas que él ya tenía armadas. En la imagen del lado derecho podemos ver esa estructuración de la cubierta en madera del centro comunitario. Esa fue un poco más complicada tanto por el peso como por el tamaño de los elementos. Esta fue muy interesante porque la cumbrera o la parte superior de la cubierta es curva. Entonces, en el momento para él poder hacer esa presentación de la madera y poder saber cómo hacía los cortes, tuvo que armarlo sobre una placa de cemento que tienen en la vereda y lo usan como cancha de microfútbol. Entonces, él armó todas las maderas en el piso sobre esta gran placa de cemento, armó todos los elementos y ahí los fue armando uno a uno y después los iba pasando a la cubierta y los iba montando. Ese proceso fue un poco más complejo y más difícil que el de la casa. Para el recubrimiento de la cubierta, en el caso del centro comunitario, utilizamos la palma amarga que ya habíamos identificado durante los recorridos previos, los recorridos que hicimos al principio en la búsqueda de materiales. Esta palma amarga es muy fresca, permite que los espacios estén
todo el tiempo en un sitio tan caliente como lo es esta región de La Mojana, que estén muy frescos, no se calienten los espacios, y pues eso era lo que nosotros buscábamos. Son muy aceptados por la comunidad, ellos pueden hacerle muy fácil el mantenimiento, en dado caso de que con el tiempo una palma tengan que cambiarla o un tramo, ellos lo pueden hacer y no es necesario que llamen a alguien experto en otro pueblo o en Montería o en Planeta Rica, lo pueden hacer ellos mismos. Esto es, digamos, lo bonito de utilizar materiales que ellos conocen. La palma la compramos a una asociación campesina que queda aproximadamente a 1 hora de San Marcos. Ellos tenían pues todos sus papeles en regla por el tipo de contrato que se maneja y por eh, la forma en que nosotros construimos todos los materiales. Tienen que tener permisos de las entidades eh, competentes. Entonces ellos tenían los permisos de extracción, de transporte y de venta de la palma. Eso fue muy importante para nosotros. A veces en la ruralidad es un poco complicado encontrar esta formalidad de que, por ejemplo, quien le vende a uno este tipo de materiales tenga un RUT, esté formalizado, le pueda a uno dar una documentación de que los materiales tienen todos los permisos de extracción. Entonces, en esa búsqueda sí fue un poco complicado, pero los encontramos y con ellos trabajamos y nos fue muy bien. En la cubierta de la vivienda, de la casa, utilizamos también teja de zinc. Hay 2 módulos construidos. El módulo de habitaciones utiliza teja de zinc y el módulo social, que es donde se la pasa, digamos, la mayor parte durante el día que hace más calor las personas, es en palma. Tal vez para nosotros era extraño utilizar teja de zinc en la casa porque nos parecía que era muy caliente, que no nos iba a funcionar, y durante los recorridos que hicimos nos dimos cuenta que para las personas era muy importante que uno de los módulos o una parte de la vivienda, su cubierta tuviera teja de zinc. Esto porque allá hacen la recolección del agua lluvia y el agua lluvia la utilizan a veces para cocinar, la hierven, tienen también unos filtros que les suministraba el PNUD y después de pasar por esos filtros esa agua les sirve para consumo o para cocinar. La palma amarga y las cubiertas que son con palma amarga no permiten que el agua se pueda después utilizar para cocinar. Precisamente la palma tiene este nombre de palma amarga porque cuando recogían el agua y después ellos iban a utilizar esa agua para consumo humano, así la hirvieran, el agua quedaba con un sabor amargo y era ese sabor que le deja la palma. Entonces, por eso era muy importante también pensar en la recolección de aguas lluvias en un sitio donde, por ejemplo, se da mucho el agua o a veces no tienen acceso al agua. Después de seguir la secuencia lógica de la cimentación, la estructura y la cubierta, pues se procedió a hacer los cerramientos, ya que una vez instalada la cubierta, permitía que las personas pues trabajaran durante muchas más horas o las horas, digamos, normales del día, debajo de la cubierta protegidos del sol. A veces cuando se instaló la cubierta, pues tocaba amanecer muy temprano para poder instalarla, ya que, pues, digamos, entre 10 y 3 de la tarde, pues las tejas se calentaban, el sol era inclemente, y básicamente lo que hacían para compensar ese tiempo era madrugar mucho o a veces trabajar en la noche. Y por eso, ya una vez cubierto, pues se procedió con los cerramientos protegidos del sol. Para los herramientas se utilizaron principalmente dos materiales, la lata de corozo o lata castilla, que ya mencioné que es un tipo de macana muy resistente, muy duro, muy bonito, porque cuando se lija queda muy brillante y café, y es durable y adaptado al lugar. También pues utilizamos madera de pino. Digamos que durante la construcción del aterrado, de la estructura y de la cubierta, fueron actividades que empleaban mucha mano de obra.
Entonces, con la comunidad se había acordado un poco que personas de la comunidad iban a ser integradas al equipo de trabajo y fueron integradas y se iban rotando pues en diferentes actividades. Las actividades pues del aterrado no eran tan especializadas, pero cuando llegamos a los herramientas eran actividades mucho más especializadas, entonces como que el trabajo en la obra pues se redujo y eso implicó una tensión con la comunidad que pues nos tocó resolver mediante el diálogo, explicándoles que pues en ese momento ya era un momento crucial para la obra y que la estábamos terminando y requeríamos solo las personas que tenían la mayor técnica y habilidad, que pues eran unas pocas, en comparación pues con las otras actividades que habían requerido mucha mano de obra porque son procesos en la ruralidad en los cuales uno muchas veces no cuenta con todas las máquinas que quisiera pues para acelerar, sino que muchas cosas se hacen manualmente. La lata Castilla la conseguimos con una asociación de campesinos también, que la trajo pues como se ve en la foto de la izquierda en un tractor gigante, duraron casi 2 días trayendo esa lata y la traían pues en manojos increíblemente abundantes. Paralelamente también se iban haciendo pues talleres de capacitación, como se ve en la foto del centro, y también ellos nos enseñaban sus técnicas y nosotros pues las íbamos incorporando a la obra. Como ya lo mencioné, para los herramientas pues se utilizó la lata de corozo, pero los bastidores eran de pino, que es la foto central. En la foto de la izquierda podemos ver como lo que se hacía en el torno, que es el lugar donde se construyeron los prototipos. Son unas latas que se utilizan especiales que se denominan NEPA. Y esas nepas, digamos, son curvas y requieren machetazos, que son esos huequitos que se ven ahí, que sirven para enderezarlos, pero también sirven para cuando se embareque la casa, que el bareque pues, pueda agarrarse a ese material vegetal. Y otro elemento importante que identificamos es esos cauchos que se ven horizontales, se llaman chinú, resultan ser hiladas de neumático de llanta de vehículo grande y pues este chinú se utiliza para amarrar la lata y fue como un redescubrimiento para ellos utilizar ese chinú pues, en la casa. Para nosotros también fue algo muy nuevo, para el maestro Diomer también, y lo pudimos utilizar creo que satisfactoriamente. En ese punto creo que ellos nos enseñaron pues una cosa que sabían y lo combinamos con los bastidores, que era nuestra idea de la madera pues certificada e inmunizada, pues que tiene todas las garantías de durabilidad. Otro material utilizado, como ya lo mencioné, para las herramientas fue la madera. Estas ventanas que hicimos de madera, pues es madera de pino, pero en algún punto también se decidió que estos elementos debían ser en madera de cedro o maderas más suaves, pero en todo caso siempre de reforestación inmunizadas, pues para poder trabajarla, porque el pino a veces es muy duro y el carpintero pues sufre un poco con el trabajo de estos elementos tan finos en pino. Y como se ve ahí, los diseños que quedaron de las ventanas, pues son diseños que cogimos básicamente del lugar, que son muy sencillos, hojas con unas varillitas pintadas que ofrecen pues seguridad para que no se meta nadie extraño a la casa, y son hojas, 2 hojas en madera que baten y simplemente es el detalle de la ventana, es muy simple, pero también es bastante seguro. Y finalmente, después de las ventanas, se hicieron pues las puertas, que también eran en madera, pero también vale la pena mencionar que en la parte perimetral de la vivienda y de la bodega del centro comunitario, se hizo una especie de celosía con lata de corozo, es decir, que los elementos de la fachada continuaban y esto permitía que bioclimáticamente las construcciones fueran más eficientes,
puesto que el aire caliente circulaba dentro de la edificación y pues escapaba por arriba. Y también sumado a esto, los perímetros de la casa tenían unos marcos de anjeo que eran muy fáciles de cambiar en caso de que el anjeo pues, tuviera algún daño y se podían desensamblar simplemente con un destornillador. Como se ve en la foto de la derecha, también la casa tenía un cielo raso que permite que además de la cubierta alta, como protección contra el sol en épocas de mucho sol, pues esté el cielo raso, que hace que las habitaciones que quedan debajo del cielo raso sean muy frescas y arriba pues se tiene un espacio de almacenamiento que pueden utilizar las personas. Esto es pues básicamente y seguimos a la tercera parte. Nosotros durante la etapa de, digamos, final de construcción, hicimos una retroalimentación de cuáles habían sido esos aprendizajes y experiencias colectivas, tanto, digamos, para nosotros como para la comunidad. Yo creo que principalmente lo que identificamos fue que es muy importante que haya una participación como la que tuvimos nosotros de personas muy activas en todos los procesos, desde el proceso inicial que hicimos del primer viaje, la etapa de diseño y la etapa de construcción. Este tipo como de compromiso de las personas, de estar todo el tiempo enteradas y como dispuestas a ver lo que se hace, a ver lo que está pasando, cómo se hacen, qué puedo aportar, qué materiales, qué es lo que están haciendo allí, es lo que permite que al final este tipo de proyectos haya, creo que, tenido un éxito y una apropiación tan linda por parte de la comunidad. Como lo había mencionado en parte de la presentación, casi en todas las capacitaciones que hicimos y fue algo reiterado durante toda la etapa, la mayoría de participantes a los talleres fueron mujeres. Las mujeres eran como las más comprometidas con estar sabiendo qué era lo que se estaba haciendo, qué era lo que estaba pasando. Les decíamos que si les interesaba saber cómo construir los bastidores, que si nos enseñaban y todo el tiempo estaban muy dispuestas a eso. Siempre fueron más participantes mujeres que hombres, los hombres estuvieron siempre muy atentos, que hay algo, digamos, ahí con lo que uno se da cuenta y que por lo general pasa siempre con este tipo de participaciones, son un poco más activas las mujeres. Y también vale la pena mencionar que en la obra hubo bastantes mujeres trabajando, Sí. sobre todo durante el proceso del aterrado, pues ellas eran las encargadas de seleccionar la piedra y también durante algunos procesos como de descargue de la madera, que eran básicamente dos camionados de madera que se descargaban en mediodía. Las personas que más nos ayudaron fueron las mujeres y fueron muy activas en todo el proceso como comunitario de la obra. Eso pues tiene diferentes explicaciones, pero eso fue lo que vivimos, digamos. Y ya para mostrarles un poco una experiencia, les vamos a mostrar un video de dos experiencias de personas que estuvieron involucradas durante el proceso de la obra. Una es el maestro que nos acompañó allá, de Diomer, y la otra es de Oliver Cárdenas, que fue uno de los mototaxistas que nos ayudó en el transporte y que era prácticamente nuestro guía para decirnos dónde conseguir los materiales, a dónde ir a buscar todo, con quién hablar. Entonces tenemos un video corto que les vamos a mostrar en este momento. Buenas noches, mi nombre es Diomer Ignacio Trujillo. Soy constructor. Estuve vinculado al proyecto de La Mojana como maestro constructor. Soy mototaxi. No, los ingenieros estaban haciendo la obra. Pues
los trabajos en madera cilíndrica, la compactación o reposición de suelos, el trabajo con la palma amarga. La palma amarga y la lata castilla. Desconocía, digamos, los nombres que se utilizaron en los procesos constructivos, pues porque se usaron los autóctonos o los conocidos en la región. Otro material que desconocí es la lata castilla, un gran material, muy buen material. La madera que trajeron de allá afuera para acá, para esta zona, no la hay. La calidad de concretos, porque en la región ellos usan poca cantidad de cemento pues, para hacer los concretos. Pues el material de relleno o de compactación es muy diferente al que normalmente nosotros usamos, o sea que estamos acostumbrados a usar. Tocaba usar lo que había en la región y tocó un poco difícil eso. Otro es los agregados, materiales, lo que es la piedra, todo ese material de río, pues estamos en una región que se inunda, pero los ríos que proveen esos materiales están bastante lejos. Y la piedra para hacer los filtros fue bastante difícil, creo que para los ingenieros conseguirla. Los materiales más difíciles para acá, para esta zona, para los ingenieros fue la cuestión de los bloques, porque no eran adecuados para lo que ellos iban a hacer. ¿Qué desconocía? Desconocía, digamos, los nombres que se utilizaron en los procesos constructivos, pues porque se usaron los autóctonos o los conocidos en la región. Otro material que desconocí es la lata castilla, un gran material, muy buen material. La cuestión de los acoples de la madera y el empaje de la palma y el aterrado que ellos hicieron los ingenieros. Técnicos, creo que el trabajo con el suelo para el Morrocoy fue bastante difícil. El terreno no era el adecuado. La cuestión de llevar los materiales a la zona porque era difícil acceso, no era fácil llevar los materiales porque era difícil acceso para llevarlos hacia allá. Creo que fue la dignificación de la vivienda rural campesina. Creo que se logró un gran trabajo con calidad, con diseño, con estudios técnicos y profesionales acerca para ejecutar un gran trabajo, así fuera para personas humildes. Los principales logros que se alcanzaron fue que la obra se comenzó y se finalizó hasta el final. De pronto en el transporte de material, pues igualmente nos encontramos lejos de la ciudad, entonces los materiales o proveer materiales es bastante difícil, sobre todo pues en épocas de lluvia. Los materiales que eran muy difícil acceso a donde se iba a llevar para la obra, entonces había que buscar otros medios de transporte para llevar los materiales hacia donde estábamos haciendo la obra. Están igualmente como cuando se comenzaron a hacer, eso está perfecto. Algo que realmente a mí me gustó fue el profesionalismo con que se manejó el proyecto, donde no se dejó nada al azar, donde cada situación o cada inconveniente se le buscó una solución profesional, donde se quería lograr y se logró un trabajo de calidad. Me gustó todo, me gustó principalmente
la enseñanza que nos enseñaron los ingenieros en la obra que ellos hicieron para acá. Y la región, quedemos todo el mundo conforme con lo que se hizo en la región, porque fue una cosa que nosotros para acá nunca la habíamos visto. Creo que trabajar con la comunidad es un poco difícil, pero no imposible. Y se logró sembrar en ellos el sentido de pertenencia, y donde ellos agradecieron el gran esfuerzo que se hizo para lograr el objetivo final. A la empresa, creo que Agroarquitectos es el mérito de un trabajo de grandes profesionales. Eso es ¿qué les digo? Algo importante. O sea, la honestidad de hacer un trabajo profesional, así fuera para gente humilde, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Creo que eso en las manos de otros profesionales creo que no se hubiera logrado lo que se hizo. Eso fue muy, 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 muy importante. Listo. Bueno, Daniela, gracias. Para cerrar, aquí está la vivienda prototipo. David y Joan, ¿tienen algo más sobre aprendizajes que quieran continuar diciendo? Pues básicamente que trabajar en la ruralidad es bastante, pues es diferente a trabajar en la ciudad, porque las condiciones de maquinaria, tecnológicas, culturales son totalmente diferentes, pero también tiene un lado muy chévere y es como que uno siempre está involucrado con las personas más íntimamente porque las distancias son menores, entonces uno no dura en el trancón mucho tiempo y se compenetra mucho con las personas que está prácticamente todo el día durante 6 meses, 7 meses trabajando. También otra cosa importante de resaltar es que pues como se ve en esta foto es el resultado final del centro comunitario después de que quedan las obras, pues quedan hasta un punto. En este caso, por ejemplo, nosotros lo dejamos sin la baranda, pero ya las obras, la comunidad comienza a usarlas y comienza a hacerle sus adaptaciones. Y, por ejemplo, uno de esos resultados fue la baranda. Actualmente el centro comunitario pues se utiliza para diferentes actividades que, que, que son parte pues, de la comunidad, pero que también apoyan una infraestructura muy importante adyacente al centro comunitario como el colegio. Entonces los niños realizan bailes, también es importante para las reuniones de ellos. Muchas veces cosas tan sencillas como reunirse para ellos era bastante crítico porque se reunían en una casa y no tenían como un espacio neutro para ellos, digamos, tomar decisiones de comunidad. Entonces, si la persona dueña de la casa de la reunión estaba peleada con otras, pues se volvía un tema. En cambio, el centro comunitario, pues era un espacio ya de todos, donde pues todos podían acceder y digamos, verse a la cara e interactuar sin necesidad de esos problemas que se generan pues en sociedades, sobre todo tan pequeñas como la del Torno, que es de unas 100 familias, tal vez. Sí, más o menos. No sé, Marina. Bueno, para cerrar aquí, queríamos mostrarle estas fotos que nos suministró el PNUD. Como contaba, ellos hicieron a partir de los prototipos que entregamos nosotros diseñados, que eran 2 más, el templo, que es más o menos parecido a este, aun cuando no igual,
y lo que ellos llamaron la finca. Esos nombres se los acotaron ellos también, así como el Morrocoy. El PNUD hizo 9 en distintas veredas. Estaba trabajando en 44 veredas en total. Hicieron 9 centros comunitarios más, en total quedaron 10 hechos. Y una cosa que nos dio mucha satisfacción es que hubo familias que acogieron los principios de mejora, de arquitectura adaptativa más segura al cambio y a la variabilidad climática que propusimos nosotros, reconociendo valores locales y tecnologías y materiales locales. Como ven en esta foto de la derecha, que se dieron varias casitas progresivas, inclusive, pues porque uno ve que han hecho sus aterrados, le hicieron la rampa también que habíamos propuesto nosotros para subir a personas con discapacidad. Y pues eso se está dando allá en la región muy espontáneamente en cuanto al tema habitacional. Entonces, esto es pues una acople y una comprensión de que es posible hacer paisajes más sostenibles con técnicas locales, con la vinculación de mano de obra local, y lo vemos como un gran valor. Yo quisiera abrir ahora una sesión de preguntas, que ya nos han llegado algunas, y para que otros miembros del equipo también puedan contestar. Daniela, ¿tú quieres coordinar lo de las preguntas? Yo las voy a leer, Marines. Dale. Entonces, la primera pregunta la hace Karen López. Dice, buenas tardes, en la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuál fue el principal inconveniente que se presentó en la zona de La Mojana y cómo le dieron solución? Contesto yo, contesta Stefano Angelini. Buenas tardes. Cuando leí la pregunta, me surgió no solamente un inconveniente, sino varios que tengo en la memoria. Y obviamente, como decían los compañeros, trabajar en la ruralidad tiene su tema especial, pero es, digamos, es más normal de lo que la gente lo pone, que hay como mucho estrés por la lejanía y tal. Son como los problemas normales, pero con un obstáculo que fue muy serio y muy difícil de solucionar y que nos costó poco sangre, fue el tema del relleno, el tema del lote. Habíamos hecho un convenio, digamos, verbal con la alcaldía, que nos entregaban el lote a un nivel X, que era el que determinaba el estudio hidrológico. Y cuando se determinó el sitio y entró un camión para llevar el relleno que trajo la alcaldía, salió como un geyser ahí, porque eso era un pantano, un sitio bajo, es decir, tocó hacer un relleno mucho más alto del que estaba, digamos, previsto por la alcaldía, y nos dejaron un poquito como a mitad de camino ese relleno. Nos tocó completarlo con suelo cemento, subir casi 80 centímetros más de lo que estaba diseñado, que son muchos metros cúbicos, y eso pues costó una plata importante, y tocó hacerlo, pues ya estábamos muy embalados, digamos, en el inicio, y como se imaginarán, cuando empieza un proceso, todo tiene que ir concatenado. Un segundo inconveniente que tuvimos fue otro compromiso que tenía la alcaldía, que era entregarnos el acceso trabajado para facilitar los trabajos en obra. Se demoraban y se demoraban, nos tocó hacerlo, y eso pues fue un sobrecosto. En todo caso, nosotros habíamos calculado unos imprevistos relativamente altos, pero se subieron. Otro fue la piedra, ya la mencionó David, la piedra que tocó traer del Cauca, un tramo como tipo Fitzcarraldo, que hubo a hacer una cosa casi heroica de llevar en unos planchones la piedra, después hasta llegar al predio, pero finalmente pues se logró. Y al final, un inconveniente que tuvimos al puro final fue que un señor como siniestro allá fue a pedir vacuna para nosotros como contratistas, y la comunidad, que había estado muy involucrada en todo el proceso
inmediatamente salió a la protección de nuestro equipo y, digamos, blindó el proceso y no tuvimos ningún inconveniente de seguridad. Y un último fue más bien técnico. Teníamos que entregar los trabajos y PNUD los tenía que recibir debidamente y para eso pues hay unos manuales de ingeniería NSR y tal, de mucha rigidez y muy pensados para, digamos, lo urbano, que iba complicando la relación de, no sé, por ejemplo, exigencia de sprinklers de incendio y cosas un poco absurdas en ese contexto que hubo que explicar mucho y que al final nos generó estrés, pero que finalmente pudimos entregar muy bien y salió todo bien. En línea con lo que dice Estefano, esos estándares a veces son muy absurdos, o sea, pedir sprinklers para ese sitio, por ejemplo, donde hay tanta dificultad en ciertas épocas del año con el agua, por ejemplo, pues no tiene ningún sentido. Lo que uno logra también al vincular a los maestros constructores de allá es, y a la misma comunidad, los líderes, explicarles que para el mantenimiento hay cuestiones muy sencillas. Si la madera, por ejemplo, que de hecho en algunos puntos, porque como decía David, era madera que se había inmunizado en tinas con sales, empieza como a supurar un poco, sencillamente nos dieron la solución los de la maderera de ponerle decol con algún tipo de, y impregnarlo con unas esponjas manualmente. Las guayas que tuvimos que poner en algunos puntos se supuran, entonces se sulfuran, entonces ahí se limpia sencillamente con aceite de cocina. Entonces son recetas y como decía Joan, el cambio de la palma lo pueden hacer ellos. Si se les abre un hueco en un lugar por un viento huracanado que hoy en día son muy fuertes, pues se cambian los pedazos de palma con la palma que se consigue muy cerca. Entonces, eso mismo tiene de ventaja las técnicas locales que se pueden adaptar y mejorar o mantener de una manera muy sencilla, sin que exija profesionales que hagan intervenciones sofisticadas o maestros muy expertos en cosas ajenas, exógenas a las del lugar. Bueno, entonces voy a leer la siguiente pregunta, y creo que es la última, es, buenas tardes, ¿tuvieron algún problema con la instalación del cielo raso en madera y la proliferación de animales como insectos o murciélagos? ¿Puedo contestar yo o contesta otro? David, sí. Pues digamos, respecto a la instalación del cielo raso en madera, no tuvimos mayor problema. Hay que tener en cuenta un poco que el pino es una madera de tierra fría, entonces toca, cuando se instala, pues instalarla muy rápido porque pues con el tiempo a veces tiende a tener algunos dobleces, pero si se instala muy rápido, pues queda como estática, como en estasis y no presenta ninguna deformación. También, pues el cielo raso era un elemento muy importante de la bioclimática de la casa, ya que era como una segunda barrera de protección contra los rayos del sol después de las cubiertas. Y en cuanto a la proliferación de animales, no tuvimos tampoco ningún problema. Hubo alguna confusión porque cuando la madera cilindrada, pues la cilindran, valga la redundancia, una máquina le hace una pequeña perforación y a veces se meten ahí algunos animales, pero son totalmente inofensivos. Y simplemente lo que se tiene que hacer es pues sellar ese huequito y ya. Nosotros nos dimos cuenta que la madera, por ejemplo, que compramos para el campamento, era madera pues sí, sin ninguna inmunización porque pues era una construcción temporal, el campamento de Dora, y pues es así, inmediatamente a los 6 meses ya estaba totalmente llena de animales, pero el centro comunitario y la de la casa no tuvo en ningún momento ningún problema y se comportó muy bien y hasta ahora pues no hemos tenido noticia de algún animal que haya penetrado la madera. Digamos, para Sí. complementar un poco lo de... Para complementar un poco lo de David, en cuanto a lo que nos preguntan de los murciélagos, las cubiertas en palma sí tienen, por lo general,
Esto de que siempre uno ve que los murciélagos se esconden en las cubiertas de palma. Durante precisamente la indagación que hicimos preliminar de cómo evitar esto, hubo una técnica que nos enseñaron que tal vez alguien no las fotografías, y es que la base de la palma se presiona con un alambre por debajo para que quede muy, digamos, a ras con la palma que viene encima, y que esa estructura no deje espacios para que puedan meterse, digamos, animales. Entonces ese tipo de técnica nos garantiza de que los animales no se van a meter ahí, y nos funcionó muy bien. Una acotación adicional sobre el cielo raso y las rendijas. Si notaron en la lata de corozo que se puso en los cerramientos, al final, el último tramo, digamos que hay una sí y una no para permitir el paso de brisa. Por dentro hay pegados angeos, de manera que entra la brisa, pero no entran los bichos. Y la brisa, en todo caso, sí se mete por encima del cielo raso y por debajo del techo. Ahí habrá que, pues, las familias tendrán que, pues, hacer aseo y mantenimiento normal, pero no es el espacio. El espacio de dormir es, digamos, una caja dentro de la caja, y eso protege muy bien, y la sensación de seguridad, pues, fue uno de las solicitudes importantes que nos hicieron. Con los vendavales, por la pérdida de las arboledas y tal, hay mucha aprensión sobre que los techos salen volando, sobre todo los techos de zinc. Cuando hay un cielo raso, pues la sensación de seguridad es la sensación, y de hecho la seguridad contra los vientos es mucho mejor. En cuanto a la pregunta que nos hacen sobre presupuesto, David, ¿la quieres leer? La pregunta a Luis Peralta, y dice: buenas tardes, ¿cuál fue el presupuesto inicial planteado y el costo final del proyecto? El Morrocoy, el centro comunitario, lo habíamos presupuestado en alrededor de 150 millones de pesos, y por efecto de lo que explicaban Joan y David, de tener que hacer ese filtro francés y estabilizar todo el terreno, que fue supremamente costoso en cuanto al transporte por llevar esas gravas desde el río Cauca, se subió en 40 millones de pesos. Entonces, eso fue eso, pues digamos que Agra lo tuvo que asumir, pero nosotros estábamos embarcados en hacer las cosas bien y que eso fuera un equipamiento, pues que se consolidara como tocaba, que era un equipamiento para la seguridad de una comunidad, que podían estar de pronto debajo de ese techo unas 20 familias, como en pequeños espacios. Y por lo tanto eso, las platinas, el empate de las maderas y todo, implicaba mucha seguridad. Y eso implicó también que tuviéramos que asumir ese sobrecosto. Yo creo que en línea con lo que decía Estefano, los imprevistos en este tipo de proyectos son altos y hay que saberlos presupuestar muy bien. Uno, cuando se mete a este tipo de proyectos, a veces no sabe muy bien en qué se está embarcando, y aunque habíamos tenido la posibilidad de recorrer un poco las zonas similares a estas por un trabajo previo que habíamos hecho de técnicas vernáculas, de un libro que tuvimos la oportunidad de hacer, pues no conocíamos específicamente estos pormenores de localización. La casa quedó en un presupuesto entre BIS y VIP, o sea, entre más o menos 75 millones de pesos. Lo que vimos que encareció bastante la casa fue el aterrado. Sin embargo, también nos da esa tranquilidad, que esa familia, al haber hecho caso nosotros al estudio de hidrología que nos determinó exactamente en el punto donde se hizo la casa, que teníamos que subirnos a determinado nivel, y que acogimos todos los parámetros técnicos que tocó, llevamos al señor de laboratorio, se hicieron los laboratorios en Bogotá, y se hizo todo de acuerdo a las recomendaciones de la geotecnista ingeniera que trabajó con nosotros. Pues sí vimos que habría que pensar en futuras inversiones o en futuras casas que se hagan, un sistema un poco más operativo, más sencillo de hacer los aterrados. O sea, toca meterle estudio para que no se vaya tanta plata en la cimentación. Es decir, en conclusión, el margen de imprevistos alto que teníamos
se estrechó peligrosamente, pero pudimos terminar el proyecto bien. Sí, también a veces es crítico, yo creo, no sé si comparten esto Marinés, Estefano y Joan, el transporte también es un ítem que se vuelve casi que impredecible porque las contingencias del clima son como incalculables, entonces a veces llovía, la vía se ponía muy mal, no se podía entrar, entonces los fletes cambiaban de valor, en fin, hay muchísimas contingencias a la hora del transporte, pero fue importante que el torno estuviera relativamente cerca a San Marcos para poder pues hacer toda la logística de la obra. Sí. Bueno, ¿hay más preguntas, David, o no? No, Marines. Bueno, les agradecemos muchísimo su asistencia y aquí están los datos de Agra. En caso de que quieran más información, estamos siempre dispuestos a lo que necesiten y nos pueden contactar. Muchas gracias. Bueno,